Quiero en este momento darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el economista Richard Medina. Hola, muy buenas tardes. Para mí es un placer estar con ustedes. Qué bueno. Mira, Richard, hoy dicen los titulares de los periódicos que el Fondo Monetario Internacional está estableciendo que el país podrá crecer alrededor de un 3% este año. Es una situación con una economía tan complicada como la que tenemos. Yo quisiera preguntar cuál es la visión, el criterio que tú tienes, si tú compartes ese criterio con el fondo o al contrario hay otra visión que tengas como economista. Bueno, yo creo que eso es una proyección para el final de año y creo que es muy improbable que se logre. Digo improbable porque no voy a decir imposible. Ahora, le doy muy baja probabilidad de que se logre. Yo creo que vamos a crecer en lugar de 3 alrededor de 2.6, 2.5%. Ya. Y es más que nada porque los primeros 8 meses del año, es decir, de enero a agosto, tenemos un crecimiento acumulado de 2.4%. Para uno crecer 3% a final de año, debe en los últimos 4 meses del año crecer aproximadamente 4.2%. O sea que son unas tasas de crecimiento muy altas que yo creo que no es posible ahora mismo que suceda. Y para alcanzar eso, en este periodo de tiempo hasta diciembre, ¿qué tendría que hacer el país como para conseguir cumplir con esas proyecciones que el Fondo Monetario Internacional le atribuye? Tendríamos que crecer mucho y es básicamente aumentar la construcción, que comienza a dinamizarse el sector construcción que está creciendo negativo este año. Yo creo que eso no va a pasar hasta tanto las tasas de interés de República Dominicana no bajen y no han estado bajando, especialmente las tasas de préstamos nuevos, las tasas activas. Segundo, creo que el gobierno podría aumentar el gasto de inversión pública, eso no se está viendo en los números todavía. Y tercero, creo que sectores así como el turismo, que generan una demanda importante a final de año, bueno, tienen que crecer mucho más de lo que crecieron el año pasado. Y también creo que es algo difícil de que pase porque el turismo que viene principalmente de Estados Unidos, que es el país con mayor emisión de turistas, y de varios países de Europa está creciendo negativo este año por la situación de menor crecimiento económico que hay en esos países. Se supone que los organismos internacionales tienen un tope para los préstamos a todos los países, ¿no? En este caso, la República Dominicana tenemos una deuda externa muy alta. Pero proyectamos para el próximo año un presupuesto de 1.700.000 y tantos millones. ¿Cómo podemos hacer un presupuesto de esa magnitud con la deuda que tenemos? Bueno, ese presupuesto tiene un déficit importante que yo creo que se ha sincerado este año. Siempre vemos unos déficits pequeños y después a mitad de año un presupuesto reformulado con un déficit mayor. Yo creo que el nuevo ministro Magín Díaz se ha empeñado en sincerizar las cifras de un primer momento, lo cual es positivo. Pero siempre que hay déficit, la forma de financiar ese déficit, de cubrirlo, es con nueva deuda. Eso va a seguir siendo así hasta que tengamos superávits, lo cual yo no lo veo pasando en el mediano y largo plazo. Entonces, bueno, seguir aumentando la deuda. Hay algo importante y es que yo no creo que haya un problema de tamaño de la deuda. Yo creo que hay un problema del pago de intereses de esa deuda. O sea, aquí estamos pagando, si lo comparamos con el tamaño de la economía, 3.7% del PIB cada año en intereses de la deuda. 3.7%. 3.7%. El año que viene, eso va a equivaler a 324.000 millones de pesos. 824.000 a 300, ok. Eso es casi lo mismo que el presupuesto de educación. Recordemos que educación sería del 4% del PIB para educación. Exacto. Entonces, estamos hablando que el segundo gasto más grande del gobierno, que son los intereses de la deuda, ya está en una magnitud tan grande que uno lo que ve es que ese dinero es un gasto altamente improductivo, porque eso no tiene ningún retorno de nada. O sea, eso es pago a los tenedores de bonos, a los acreedores de República Dominicana. Y es un dinero que podría estarse usando, al menos una parte de para generar obras públicas, para proveer bienes y servicios públicos, que son deudas sociales de décadas en República Dominicana. El presupuesto de educación que tú acabas de señalar que ronda el 4%, son como 324.000 millones, ¿no? No, es más, es mucho más. Es más, ok. ¿Tú piensas desde el punto de vista de la visión de un economista comprometido con el país que está bien usado, ha sido bien usado, o por el contrario hay que mejorar cómo se gasta ese presupuesto? El presupuesto de educación de 2026 debe rondar los 360.000 millones de pesos, es decir, el 4%.
del PIB equivalente. Mire, yo creo que hay que ir reorientando ese presupuesto para lograr cosas. Y yo creo que lo que hay que lograr es tener profesores muy bien formados que den su clase de manera completa y también tener muy buenos directores en cada uno de los centros educativos. Si nosotros no logramos eso, vamos a seguir teniendo estudiantes que en muchos casos no dominan ciertas competencias básicas. Por ejemplo, lectura comprensiva de párrafos extensos, a nivel matemático, operaciones con fracciones, operaciones aritméticas básicas, a veces álgebra. Si los estudiantes en los primeros cursos de la primaria no dominan este tipo de competencias, le va a ser difícil dominar competencias más complejas en los cursos posteriores y en la secundaria. Si estamos pensando, por ejemplo, bloques de lo que usan los niños para jugar, yo tengo que poner buenos bloques al inicio para seguir subiendo y construyendo un castillo, construyendo una torre. Si no tengo esos buenos bloques puestos, pues no voy a poder construir el castillo. Lo que hemos visto es que muchas veces los estudiantes dominicanos son promovidos a grados superiores sin dominar esas competencias básicas, se frustran y eso genera dos escenarios, o deserción escolar, personas que no acaban el bachillerato, o tenemos estudiantes de bachillerato sin competencias básicas para lo que demanda actualmente el mercado laboral dominicano. Entonces yo creo que ese presupuesto de educación, que es masivo, hay que comenzar a orientarlo hacia una mejora importante de las competencias de los docentes, asegurar que los docentes den todas sus horas de clase. Exacto. Y también a mejorar las competencias gerenciales de los directores de centros educativos. Qué bien. Mira, el gobierno del presidente Abinader ha amagado desde el principio, desde el anterior mandato, ha amagado con una reforma fiscal a la que ha habido mucha reticencia en el país por distintos sectores y no se ha podido hacer una reforma fiscal. Richard Medina entiende que el país tiene necesariamente que abocarse a una reforma fiscal para mejorar los ingresos del gobierno. ¿Y qué hay que hacer para ello? Yo creo que sí. En el mediano plazo nosotros necesitamos aumentar los ingresos del gobierno. Ahora bien, el presidente primero dijo que no, en este mandato de él, que acaba en 2028, no iban a hacer reforma fiscal. Yo le creo al presidente. Entonces, si se devuelve de ahí, habrá que entender por qué él prometió una cosa y le está haciendo otra. Pero si es necesario, ¿por qué asegurar y afirmar que no? Segundo, es cierto, segundo, cuando vemos el escenario económico, no estamos para hacer una reforma fiscal, porque el crecimiento está muy lento y va a seguir lento al menos hasta el primer trimestre del año que viene. Okay. Entonces, no es un momento para estar ni siquiera hablando de reforma fiscal. Parte del problema que hay con el crecimiento económico 2025 viene porque en 2024, cuando pasaron las elecciones, el equipo económico del presidente comenzó a hablar de que había una reforma fiscal como si fuera un lobo feroz, que había una reforma fiscal, y eso paralizó las decisiones de los empresarios. O sea, la gente dejó de consumir, dejó de invertir, hasta tanto no se supiera cuál va a ser el tema con la reforma fiscal. Duramos 6 meses en eso y ahí está la consecuencia de un bajo crecimiento económico este año. Entonces yo creo que no es momento de hablar de eso, al menos hasta el año que viene. Y tercero, creo que para hablar de reforma fiscal hay que hablar no solamente de aumento de impuestos, que es la parte tributaria, sino hay que hablar de reforma del gasto. Y yo creo que el gobierno debe mostrarle a la ciudadanía de manera palpable, de manera fehaciente, de manera inequívoca, que está usando el dinero público para gastos de manera eficiente y también para gastos prudentes. Digo esto porque el martes de esta semana, hace 2 días, pues vimos una noticia de que se iban a dar unos 10,000 bonos a jóvenes de 2.500 pesos cada uno. 25 millones de pesos al mes, al año serán 300 millones de pesos. Empezando, porque la idea es aumentar ese plan de bonos. Entonces yo creo que cuando uno ve ese tipo de gastos, uno entiende que el gobierno no está siendo sincero, ni está haciendo un esfuerzo, el mínimo esfuerzo posible en controlar su gasto. Pues está dándolo sin ningún criterio. Entonces, hasta tanto eso no se corte, se eliminen subsidios que no son necesarios, focalizarlo, pues yo creo que va a serle difícil al gobierno plantear a la ciudadanía y al empresariado un aumento de impuestos. Pero, ¿cómo ves tú la situación del amplio subsidio que el gobierno, por ejemplo, concede a sectores como la electricidad, el sector eléctrico,
que conlleva un montón de gastos de dinero del gobierno y además el subsidio a los combustibles y el subsidio a otros sectores. Fuera de esos subsidios que el gobierno se inventa, que son los regalitos, digamos, de el cariñito navideño y todo eso. Mire, yo creo que cada uno de esos hay que verlo de manera separada. En el caso del sector eléctrico, son 1.700, 1.800 millones de dólares por año, es altísimo. Ahí hay que tratar de reducirlo. Yo creo que hay que hacer dos cosas. Uno, comenzar a poner medidores y registros totalizadores en todas las manzanas donde no se esté facturando electricidad, y se debe combatir de manera importante el fraude eléctrico. Las pérdidas que tenemos actualmente, pérdidas definiéndose como energía que las EDES, EDESUR, EDENORTE o EDESTE, le dan a la ciudadanía, y la que realmente pueden facturar, eso es pérdida, está en 38%, o sea, que está muy alto. Somos el más alto de América Latina. Primero habría que tratar de invertir para reducir esas pérdidas, ya sea comprando contadores, ya sea combatiendo el fraude. Y segundo, con el tema del subsidio de los combustibles, yo no estoy tan seguro de cuál es la magnitud del subsidio, porque el petróleo ha estado bajando, el petróleo está en 60 y pico dólares por barril. Entonces uno no sabe cuál es realmente la magnitud de ese subsidio. Yo creo que el gobierno haría bien transparentando y decir, mire, por cada barril de petróleo que estamos comprando, por cada galón de gasolina que se está vendiendo, estamos subsidiando X cantidad de pesos. O lo subsidiamos hace unos años, como subsidiamos mucho, ahora vamos a mantener los precios altos, con el objetivo de compensar ese subsidio que dimos en años anteriores. Eso es válido. Yeah. Pero yo lo que creo es que hay que transparentarlo. Y no es algo de este gobierno, yo creo que ha sido algo desde el año 2000. Exacto. Que hay que transparentar la forma en que se otorga el subsidio de los combustibles para uno entenderlo. Pues yo personalmente creo que ahora no debemos estar generando subsidio al combustible. Porque seguimos pagando combustibles altos. Claro, pero el costo del petróleo bajó y el precio del dólar está relativamente estable. Entonces no me parece que sea esa la situación. Señores, estamos conversando con el economista Richard Medina, quien es profesor de la Universidad de INTED y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a una pausa, en breve retornamos a continuar esta conversación sobre economía. Continuamos, amigos televidentes, su programa En Nombre de la Democracia, conversando con el economista Richard Medina. Y yo quisiera iniciar este segmento preguntándole a él si no es necesario, como me acabas de decir, por el momento hablar de una reforma fiscal. ¿Cuál es el impacto que la situación de la economía actual tendrá sobre sectores como los microempresarios, los trabajadores no formales, los empleados públicos? ¿Cuál es el impacto económico? Bueno, yo creo que ahora mismo estamos en un ciclo de de bajo crecimiento económico. Y eso, como dije, tiene varias causas. La primera ya la mencioné, que fue este rumor de la reforma durante 6 meses el año pasado, que paralizó las decisiones de inversión y consumo de los hogares y los negocios dominicanos. Otra razón es la baja inversión en obras de infraestructura, el llamado gasto de capital del gobierno dominicano. Y el tercero es que tenemos tasas de interés muy altas todavía. Y esas tasas de interés, más que nada para préstamos hipotecarios, personales, de vehículos, de negocios, vienen porque en Estados Unidos las tasas de interés siguen altas. Mientras sigan altas allá, aquí van a seguir altas, especialmente para préstamos o tasas activas. Entonces, en ese panorama, yo creo que República Dominicana tendrá un año de muy bajo crecimiento, creceremos menos de la mitad de lo que habitualmente crecemos. Y eso lo siente el microempresario, eso lo siente aquel que tiene actividad comercial, aquel que tiene industria, lo siente con menos clientes, aquel que tiene restaurante ve menos personas llegando a su negocio, el que hace comercio ve menos compra de clientes, tanto minoristas como mayoristas. El que antes le pagaban, su cliente le daba crédito y le pagaban esas cuentas por cobrar a 30 días, 45 días, ahora le está viendo que le están mandando los pagos a 90 o 120 días. Y él también le está pagando a sus suplidores más largo. O sea, que antes era quizá 30, 90 o 60 días, bueno, ahora son 90 o 120. Porque no hay tanto flujo de dinero caminando en la economía. Entonces yo creo que va a ser un año complicado en términos económicos. No se pueden estar realizando gastos así caprichosos o lujosos. Es momento, yo creo que de ahorrar, de ser prudente y de esperar un mejor año en 2026. ¿Y cómo ahorra un país con una economía como la de República Dominicana? Bueno, los hogares pueden ahorrar. Yo creo que limitando los gastos que uno tenga, solamente gastando lo necesario, sería gastos más que nada operativos del hogar, porque no me parece que la economía mejore hacia fin de año.
Pero eso es a nivel de la microeconomía, que corresponde a la población, bueno, hacer un plan de ahorro, pero a nivel de la macro, que le compete al gobierno, las instituciones. Bueno, el gobierno no tiene muchas cosas que hacer en el corto plazo. Sucede que muchos de los programas de desarrollo, sobre todo el mundo agropecuario, que dejó el gobierno de Danilo Medina, pues esos programas se dejaron sueltos, no se le dio seguimiento y fueron desapareciendo. Eso era lo que generaba el crecimiento a nivel del cambio. Lo otro es que como país hemos tenido suerte, pues en los últimos 4 años el sector turismo ha explicado aproximadamente la mitad del crecimiento de República Dominicana. O sea que el turismo ha sido el campeón dentro de los sectores económicos locales, el campeón del crecimiento. Pero ya eso no va a ser así este año y probablemente el año que viene tampoco. Entre otras cosas porque, como dije, hay turistas que vienen de Estados Unidos, que vienen de países europeos, que van a venir en menor magnitud y están viniendo en menor magnitud. Nos hemos salvado un poco porque han venido muchos turistas de Argentina y es algo que yo creo que no se va a repetir de manera frecuente. Ha crecido, incluso el de Colombia también ha crecido. De Colombia ha crecido, pero sobre todo el turismo argentino, el que ha venido a compensar la caída del turismo que proviene de Estados Unidos y de países europeos. Entonces yo creo que no podemos contar con el turismo, porque ya el turismo entra en una fase de crecer lo que crece el turismo mundial, que es un 3-4% al año, no 10 o 12 como antes. Entonces yo creo que va a ser un año un poco complicado desde el punto de vista de crecimiento. Adicionalmente, el sector construcción está creciendo negativo, está creciendo 2% negativo, y eso es consecuencia de la tasa de interés elevada que hay en República Dominicana actualmente. Imaginémonos nosotros que si una persona quiere comprar una casa con una tasa de interés mínima de un crédito hipotecario a 10 o 12 años, de un 18, 17%, pues la cuota de ese préstamo más el seguro que debe pagar es demasiado alta para su presupuesto. Entonces las personas, los hogares que no tienen vivienda propia, pues lo que hacen es que sigan alquilados esperando hasta que bajen las tasas de interés de los préstamos nuevos. Eso, como hay baja demanda, también eso genera que los constructores construyan menos. Por lo tanto, ese ciclo que se da a nivel de la construcción como motor del crecimiento económico dominicano, se está parando. Hay una fuente de demanda adicional que tiene la construcción aquí, sobre todo la de apartamentos de clase media y clase media baja, que son los dominicanos que están en Estados Unidos. Mandaban sus remesas y con eso iban pagando la construcción del apartamento mientras se compraba en planos. Pues yo creo que eso también ha bajado, entre otras cosas, por el ciclo económico de menor crecimiento en Estados Unidos. Al pasar eso, va a haber menos demanda de viviendas de parte de dominicanos en Estados Unidos. Unido esto con la menor demanda de viviendas de dominicanos residentes en República Dominicana, pues el sector yo creo que está en una situación que hace tiempo no se veía envuelto. ¿Piensa Richard Medina que las medidas migratorias adoptadas por el país de persecución a la mano de obra haitiana fundamentalmente ha tenido o significa un impacto muy negativo en eso que tú dices del sector de la construcción? Mire, eso encarece el costo de mano de obra, especialmente la mano de obra de muy inicial en el proceso de construcción. O sea, básicamente lo que son los albañiles, ¿no? El que tira mezcla, el que pega blog, el que trabaja con varilla. No así en la parte ya de terminación de la obra, que eso es más mano de obra dominicana, especializada, los piseros, los plomeros, los electricistas. Entonces yo creo que sí, que le genera un aumento del costo. No obstante, no sé qué tan fuerte ha sido la presión sobre la migración ilegal haitiana que hay acá. Porque uno ve siempre que pasa un camión, pero el camión pasa es por la zona céntrica de la capital. No sé si sea así en los barrios de la capital, no sé si así sea en los pueblos de la capital. Entonces, yo creo que eso es anecdótico en el sentido de que uno no tiene las estadísticas al día de cuál es la cantidad de deportados haitianos ilegales que tenemos, ni tampoco cuál es la cantidad de haitianos ilegales que entran cada día a República Dominicana. No, lo que pasa es que la propia migración es la que informa diariamente del apresamiento de 1.200, 1.500, 1.600, 1.700, deportamos tanto. Entonces, eso de alguna manera se tiran a las construcciones. Y ahora mismo esta semana vi que había una medida que estaba protestando un sector porque migración estaba yendo a los lugares de trabajo de los nacionales haitianos y haciendo redadas ahí. Mire, eso puede generar, como digo, aumento del costo de mano de obra, sobre todo a nivel inicial de la obra, en la construcción, obra gris.
Pero el alza de la situación que hay en general de poca producción, poca construcción en República Dominicana, no se debe a eso, se debe más que nada a una baja demanda, entre otras cosas por la tasa de interés elevada que tenemos. Pero también esas medidas migratorias ralentizan, por la persecución a la mano de obra, ralentizan el sector construcción. Sí, lo puede ralentizar, pero yo creo que decir que por eso es que el sector no está creciendo no me parece que sea la narrativa. Entre otras cosas porque las enredadas que se han comenzado a hacer, que como digo, no es en todas partes, sino en sitios céntricos de la capital, pues comenzaron hace este año, pero el sector construcción viene cayendo desde el año pasado. Entonces, yo creo que para analizar el sector y también para buscar opciones de política de cómo fomentar su crecimiento el año que viene, pienso que el gobierno lo que debe abocarse es a tratar de especializar préstamos para primeros o segundos compradores de viviendas en República Dominicana. El turismo es nuestra principal industria, digamos, nuestra principal fuente de... Yo quiero preguntarle a Richard Medina ahora, si crees que el turismo debe seguir siendo beneficiado con las altas exenciones de impuestos que tienen. Bueno, el tema de la forma en que están las exenciones o los incentivos al turismo, que es a través de la ley llamada del Confuturo, tiene unos plazos de vencimiento. Después de ahí, aquellos que están acogidos, bueno, tienen que pagar los impuestos de acuerdo a cómo pagan todas las empresas. Pero ya se venció la anterior y la renovaron y le mantuvieron los impuestos. Es una decisión del gobierno. Ahora, yo sí creo que hay polos turísticos pendientes de desarrollar, que no deben quizás ser desarrollos masivos como hemos visto en otros polos. Estoy hablando aquí de Samaná, Terrena, Samaná. Estoy hablando aquí de parte de la costa de Puerto Plata, estoy hablando de Montecristi. Punta Bergantín, Pedernales. Estoy hablando también de Pedernales, estoy hablando de parte de Azo, estoy hablando también de Miche y Sabana de la Mar. Entonces, creo que nosotros debemos quizás focalizar, si se pensaría alguna palabra, para incentivar la construcción de hoteles en esos polos turísticos que todavía están prácticamente sin desarrollo. Y creo que debe ser política nacional del Estado Dominicano tratar de incentivar el desarrollo en esos polos turísticos. ¿Cuál es la perspectiva que le ves al desarrollo del turismo como industria? ¿Seguiremos creciendo, nos convertiremos o seguiremos siendo la perla mimada del Caribe en materia de turismo? Yo creo que sí. Yo creo que República Dominicana tiene competidores en el Caribe que son muy pequeños. Esos competidores, tú los sumas todos y quizás no tienen el nivel de turista o no traen el nivel de turista que trae República Dominicana. Sí tenemos competidores con algunos países de Centroamérica, con Colombia en el Caribe, con México en el Golfo. Entonces yo creo que esos son realmente los competidores nuestros. Es una competencia fuerte. Pienso que nosotros no solamente debemos vender el paquete de Sol, Playa y Arena, debemos también integrar un circuito cultural. Aquí tenemos zona colonial, tenemos una gastronomía bastante interesante y llamativa para el turista. Podemos hacer un paquete multidestino, que sea una parte en un resort, otra parte en montaña, estilo Constanza o Jarabacoa, o dos destinos de playa, una parte en Punta Cana, otra parte en Samaná o Puerto Plata, sobre todo para hacer deportes acuáticos y surfismo. Entonces yo creo que hay que ir pensando de esa manera. También hay que ir pensando en ampliar las rutas comerciales. Nosotros tenemos turistas que vienen de diferentes ciudades de Europa, con las cuales no necesariamente hay una ruta comercial activa. Entonces quizá establecer esa ruta comercial una vez a la semana o 2 veces a la semana, pues fomente la llegada de más turistas. Creo que también hay que considerar el tipo de turismo, los cambios que vemos en el tipo de turismo. Antes veíamos un turismo aquí más que nada de gente que iba a un hotel y se quedaba en el hotel todo incluido. Cada vez más hay personas que vienen a hoteles sin todo incluido en ciudades, o que se quedan en alojamientos de corto plazo y hacen consumos en comercios en la ciudad. Entonces yo creo que potenciar esa oferta, sobre todo con microempresarios que puedan darle experiencias nuevas al turista. Por ejemplo, en Pedernales ha habido un boom con alojamientos de corto plazo, de gente que alquila un cuarto. Sí. Y bueno, lo llevan a comer pescado, lo ponen a hacer camping en la playa, lo llevan a Bahía Las Águilas. Entonces todo eso yo creo que hay que irlo pensando como política de Estado. Y también debemos ir pensando cuál es la relación que nosotros tendremos con el turismo de crucero. Ha llegado muy importante el turismo de crucero, sobre todo en las 2 terminales que hay en Puerto Plata. Pienso que Puerto Plata puede dar todavía más.
a nivel de atracciones para entretener y para permitir un derramamiento de recursos, de dinero de esos turistas en las comunidades locales. Entonces yo creo que eso debe ser también política del Estado dominicano para atraer ese turismo. Richard, por el tamaño de nuestra economía y el elevado presupuesto que se planea para el próximo año 2026, ¿tendrá la República Dominicana necesariamente que seguir tomando prestado y aumentar el endeudamiento? Sí, no hay forma de que así no sea. Mientras nosotros tengamos déficit fiscal, vamos a tener que tomar dinero prestado para financiar el déficit. Y si tenemos déficit fiscal, la deuda va a seguir subiendo. La aspiración de República Dominicana debe ser ir reduciendo anualmente el tamaño de los déficits fiscales para que el tamaño al que crece la deuda sea cada vez menor, o la velocidad de crecimiento de la deuda sea menor, y se paguen cada vez menos intereses de la deuda. Yo creo que ese es el gran problema que tenemos, bueno, ya lo dije, el pago de intereses de la deuda. Y pienso que República Dominicana lo que debe tratar es de ir reduciendo el tamaño de sus déficits fiscales. Y entender todos que en los próximos 5, 6, 7 años vamos a tener que seguir endeudándonos. Debo señalarte que mientras tú me haces esa afirmación ahora, tu propio partido es un crítico de la gran cantidad de préstamos que el gobierno del presidente Abinader ha tenido que hacer, y cada vez que hay un préstamo, que aprueban un préstamo en el Congreso, pues ahí vienen las fuertes críticas, tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué te parece eso? Bueno, es que tienen razón, o tenemos razón, yo me inscribo en esas críticas. Hasta 2020, de 2019 a 1990, toda la deuda que se buscaba en República Dominicana iba a pagar una parte del gasto de obras públicas. Es decir, que se tomaba dinero prestado, pero era para hacer un metro, para hacer un túnel, para asfaltar calles, etc. Que eso tiene un retorno productivo, un retorno social productivo para República Dominicana. Después de 2020, una parte importante de la deuda que se toma se usa para cubrir todo el gasto de capital o todo el gasto de infraestructura, y la otra parte se usa para pagar gasto corriente, es decir, nómina, intereses de la deuda. Eso es una muy mala práctica, porque lo que está diciendo es que nosotros no somos capaces ni siquiera de cobrar impuestos o tener ingresos del gobierno para pagar sus gastos básicos. Y no lo tenemos porque hemos decidido, y es una decisión política eso, y eso es lo que se critica de manera más virulenta, yo diría. Hemos decidido como país aumentar la nómina, a pesar de que tenemos peores servicios, aumentar el gasto en pensiones, con unas pensiones especiales de muchas personas que no tienen vinculación con el Estado, no trabajaron suficientes años en el Estado, y hemos decidido aumentar el gasto en subsidios, dándole subsidio a una cantidad de hogares que contradice la cifra de pobreza que uno ve reduciéndose que publica el mismo gobierno. Entonces, ese tipo de incoherencias, yo diría, es lo que está generando que nosotros cada vez más tengamos que aumentar el tamaño de la deuda y aumentar el pago de intereses de la deuda. Si la deuda que se toma fuese únicamente para cubrir una parte de las obras públicas que hay que hacer en República Dominicana, yo creo que eso sería saludable. No obstante, desde 2020 se toma para pagar la totalidad de las obras públicas y para pagar una parte del gasto corriente, es decir, nómina e intereses de la deuda. Yo creo que eso es algo bastante negativo para República Dominicana. Tema interesante. Volvemos con él, señores amigos televidentes, su programa En Nombre de la Democracia, después de esta pausa comercial. Continuamos, amigos televidentes, su programa En Nombre de la Democracia, conversando con Richard Medina, el economista del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y profesor de la Universidad de INTE. Y en el segmento anterior hablábamos de lo necesario que es seguir tomando prestado pese a las críticas que hace la oposición. O sea, ¿cómo explicar eso? Que es necesario, entonces la oposición critica que se hagan los préstamos. Quizá no lo expliqué bien. Lo que sucede es que es necesario porque para financiar el déficit fiscal hay que tomar dinero prestado. Ahora, la oposición, y ahí yo me incluyo, porque soy miembro del Comité Político del PLD, lo que queremos es ver que ese dinero que se toma prestado se use para obras productivas, para desarrollo económico, no para pagar nómina, pensiones, intereses de la deuda y subsidios, que es lo que hemos visto desde 2020. Yo decía desde 2020 porque fue la primera vez en 2020 donde los ingresos del gobierno, es decir, más que nada impuestos del gobierno, lo que recauda el gobierno, fue menor que el gasto corriente del gobierno. En la pandemia, en 2020, se entendía. Exacto. Porque cayeron los ingresos, claro, y hubo que todo. aumentar el gasto de manera importante en subsidio y el gasto en salud. En 2021 pasó lo mismo. Y uno decía, bueno, ya los ingresos se recuperan en 2021 porque la economía abre, pero igual hay que mantener durante 5 meses, los primeros 5 o 6 meses del año, los subsidios,
lo entendemos. O sea, entendemos que los ingresos sean menores que el gasto corriente. Eso no había pasado hasta 2020. Ahora bien, ya en 2022, 2023, 2024, 2025 y ahora en el presupuesto 2006 se ha hecho ya la norma. Y eso no es positivo, es negativo. Y es negativo porque lo que estamos diciendo es que nos estamos endeudando para pagar gastos operativos. Es como que usted en la casa tenga que endeudarse permanentemente para pagar el teléfono, el gas o la comida. Eso no es algo prudente. Y lo otro es que es ilegal, porque la ley 606 de crédito público establece en uno de sus artículos que está prohibido realizar operaciones de crédito público, es decir, operaciones de deuda pública, endeudarnos como país, para pagar gastos operativos de funcionamiento, que es el gasto corriente, nómina, intereses, pensiones, etc. Entonces yo creo que debemos ponerle ojo a esa situación. Como dije, no era la norma, era algo bastante extraño hasta 2020. En 2020, 2021 y hasta quizá en 2022 uno lo puede entender, pero no en 2026, no en 2025. ¿Cómo calificas la información del presidente de la semana pasada, creo que fue, que dijo que el 80% del dinero que se toma prestado era para pagar deuda de los gobiernos anteriores? Yo creo que eso fue errado y vi que él estuvo leyendo. Ajá. Imagino que alguien le pasó el dato y lo leyó y no lo filtraron. Yo creo que fue errado. Cuando uno analiza la deuda que se ha tomado desde el gobierno del presidente Abinader en adelante, son aproximadamente 41 mil millones de dólares. Yeah. De esos 41 mil millones de dólares, hay aproximadamente 18, 19 mil millones que es para pagar deuda vieja. Eso es 45, 44%. El resto, que son 22 mil millones de dólares, ha sido para cubrir los gastos de esta administración. Yeah. Es decir, que un 55% de la deuda que ha tomado el presidente Abinader ha sido precisamente para financiar sus propios déficits fiscales. Entonces yo creo que no es correcto decir que 80% es para pagar deuda vieja, sino 44%. Ahora, eso a nosotros nos debe llamar la atención, en otra cosa, por lo siguiente. Luis Abinader, en sus primeros 5 años de gobierno, de agosto, vamos a decir, de inicio de septiembre de 2020 a agosto de 2025, van 5 años, ha aumentado la deuda pública en 21 mil millones de dólares. Aumento de deuda, 21 mil millones de dólares. Danilo Medina, en sus 8 años, la aumentó en 19 mil millones de dólares. Es decir, que Luis Abinader ha aumentado más la deuda pública en 5 años que lo que hizo Danilo Medina en todos sus 8 años. Es cierto que hubo una parte de pandemia, pero eso explica aproximadamente un 30%. El otro 70% son gastos del gobierno actual que no ha podido dar, como quien dice, pie con bola para hacer construcciones importantes en obras de infraestructura. En el pasado, la deuda aumentó para hacer una línea de metro, una línea de teleférico, las avenidas de circunvalación que se hicieron, asfaltado para hacer 25.000 aulas, para remodelar 50 y 56 hospitales que se intervinieron y también para construir la central termoeléctrica de Punta Catalina, que es el ancla produciendo 1/3 de la electricidad que consume República Dominicana. Entonces, el uso de esa deuda, 19 mil millones de dólares que aumentó Danilo Medina, se ve. Exacto. El uso de la deuda, que son 21 mil y pico de millones de dólares de Luis Abinader en sus 5 años, lamentablemente no lo estamos viendo. En sentido general, Richard, ¿cuál es la perspectiva que le ves a la economía dominicana a partir de los altos precios de los hidrocarburos, del petróleo, los conflictos internacionales a nivel general? ¿Cuál es la perspectiva que le ve para la República Dominicana en el próximo año, en los próximos 2 años? Mira, yo creo que el año que viene vamos a crecer más que este año. O sea, en 2026 va a haber un mayor crecimiento, por encima de 3,5, alrededor de 4,5. Creo que la inflación no va a ser un problema de aquí en adelante. Cuando yo digo que la inflación no va a ser un problema, me refiero a que va a ser relativamente baja, es decir, 3, 2%. Exacto. Y estable, es decir, que no va a bajar mucho ni va a subir mucho, va a ser siempre 2 o 3. No, con esto no quiero decir que los precios van a bajar, los precios no van a bajar, sino que van a subir más lentamente en el futuro. Creo que a nivel de tasas de interés, debemos ver tasas de interés menores el año que viene, entre otras cosas porque en Estados Unidos van a comenzar a bajar las tasas de interés. Si allá terminan bajando de manera importante las tasas de interés, aquí vamos a ver reducciones también importantes en las mismas. Y en la medida en que Estados Unidos baje su tasa de interés y aquí vayan bajando, pues uno puede ver menores presiones sobre el dólar. No es que el dólar va a bajar, sino que va a subir 3, 4%, que es lo habitual,
de aquí en adelante. Yo creo que el Banco Central ha sido muy pericial, ha tenido mucha destreza en el manejo de la economía, ha sido un entorno internacional muy complejo y también no ha contado con ninguna ayuda del gobierno vía la política fiscal hasta ahora. Entonces yo creo que hay que darle mucho crédito al Banco Central en el manejo que ha tenido la situación económica hasta ahora. Bueno, solo me resta agradecerte la disponibilidad de tu tiempo para estar con nosotros aquí en este programa En Nombre de la Democracia, compartir todos estos datos, estas informaciones de mucho interés para la población en sentido general, como es el tema económico. Y a ustedes, amigos televidentes, agradecerles la amabilidad de su atención, en la tranquilidad de sus hogares e invitarlos para que estén con nosotros el próximo jueves en una edición más de su programa En Nombre de la Democracia. Hasta entonces.